Eh, Enrique Juan me cuenta que anduvo por Quemú. Bueno, entonces vamos a empezar formalmente. Estamos muy contentos, en serio, de tenerla a Victoria con nosotros. Yo tengo una ventaja, y es que yo recibo todos los mensajes, porque leo todo lo que se escribe. Y es fantástico el entusiasmo que despierta Victoria por su personalidad y su trabajo, ¿no? Yo, después de leer las cosas que ha hecho, porque bueno, yo no siempre, si bien yo soy productor, no siempre he seguido las cosas que hace Victoria, me anoté entusiasmo, creatividad y compromiso como síntesis de lo que ella ha hecho en un currículum fantástico. Colegio Holy Mary, Colegio Santo Domingo, Educere, a lo que le ha dedicado una parte muy importante de su vida, Dirección de Escuelas Secundarias Agrarias y Rurales del Ministerio de Agroindustria, Dirección de Formación Docente Continua de la Provincia de Buenos Aires, Proyecto Escuela Agro, y esto sobre todo en la provincia, pero en todo el país. Sus primeros años en el ministerio la llevaron a conocer la realidad de la educación rural y agraria en todo el país, y ahora vamos a disfrutar de todo lo que ella ha hecho y quiere compartir con nosotros en un tiempo especialmente crítico para la educación. Hoy es un día muy crítico, estamos viviendo días fundamentales para el futuro de nuestra educación, pero además la necesidad de que nuestros chicos en el mundo rural puedan ejercer plenamente el derecho a la mejor educación, que es sin duda un derecho adecuado también a su realidad. Todos conocemos lo que está pasando en tantas escuelas en las que por diversas razones están cerradas, no funcionan, la currícula no es la que corresponde. Así que el solo hecho de que ustedes estén con nosotros hoy muestra vuestro compromiso y vuestras ganas de ayudar en esta obligación que tenemos todos los que tenemos compromiso social de tener la mejor educación rural y agraria. Bueno, ya hablé demasiado, Victoria, así que de vuelta, muchas gracias a los 118 que ya están con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y largamos. Habla Victoria, después hablan sus compañeros de ruta y luego contestamos preguntas. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto, Eduardo, y gracias a toda la Escuela de Dirigentes y gracias a ustedes por estar. Bueno, empiezo compartiendo pantalla y les cuento un poco cómo va a ser la hoja de ruta. ¿Ven ahí? Yo necesito que alguien diga si ve, así si, porque si yo con pantalla completa... Sí, se ve, Victoria. Perfecto, bueno, muy bien. Cada tanto, Juan Martín, si no me haces algún ruidito. Bueno, ante todo agradecerles por estar presentes. Este es un tema muy grosso y aunque parece que pasa desapercibido, tiene tanto que ver con nuestro interior y con lo que nos pasa en el interior, que me parece muy halagador y auspicioso que haya dirigentes que quieran meterse más de lleno en este tema, ¿no? Yo por un lado les quiero comentar algunas cosas como una introducción. Primero, lo que no quiero que pase después de esta charla, o lo que no creo que es bueno que pase bajo ningún punto de vista. Primero es el tema de la lástima hacia las escuelas rurales. En esta introducción voy a ser bastante bestia, pero quiero dejar claro cuál es mi posición, nuestra posición. Primero, no a la lástima, ¿no? Y cuando digo no a la lástima, pienso en cuánta gente uno escucha que quiere hacerle un bien al mundo, entonces dice, me voy a ir a una escuelita rural y voy a llevar unos lápices y unos cuadernos. Esa no es la manera de trabajar con las escuelas rurales, y tanto no es la manera que yo hasta me he llegado a preguntar si el tema de que se llamen escuelas rurales no las ha estigmatizado. Y hasta le he planteado esto a algún ministro,
solamente lo tiro como la voz de mi corazón de por qué no logramos sacar bien adelante este tema, ¿no? Por otro lado, que no crean que no se puede, o sea, primero creamos que se puede, ya sabemos que es nuestro lema y en este ámbito más que nunca. Después, dejemos de esperar que otro lo haga, nosotros, todos, la sociedad lo tenemos que hacer, como lo que está pasando ahora con la escuela y con la educación. No dejemos solo al Estado con el tema escuelas rurales, ruralidad, por favor. Por haber dejado solo al Estado nos han pasado las cosas que nos han pasado. Es un tema muy importante en el que los privados, desde todo punto de vista, tenemos que involucrarnos. Los temas ambientales nos han tenido a maltraer. Parte de mi panel de hoy va a hablar sobre este tema. Por no apelar a la ciencia, por no escuchar a la ciencia, por escuchar solo a grupos ambientalistas que ven una sola cara y no pueden ver el total. Nos han pasado un montón de cosas y bueno, y es como que hemos dejado al Estado solo muchas veces, ¿no? Pero además, yo tengo la sensación siempre que nuestro sistema educativo, y cuando digo sistema educativo digo todos los estados los estratos de nuestro sistema educativo, le tienen como aberración al barro. Cada vez que ven barro o suciedad o bosta o cosas que tienen que ver con el campo, pareciera que no, que primero hay que limpiarlas para hablar de tecnología, de progreso. Y la verdad es que el campo, nuestra ruralidad, tiene muchísimo progreso y es como que no logramos, pareciera que cuando queremos que la gente de la ruralidad progrese, parece que para que progrese la tenemos que sacar de la ruralidad. Y yo creo que ahí hay un gran contrasentido. Parte de eso son estas políticas que tenemos de atrás de un escritorio, que por más que, y yo hablo por experiencia propia y hago mi propia mea culpa, a pesar de haber estado 4 años en la gestión y haber tratado, sé que esto no es fácil, esto es difícil, pero la verdad que las políticas detrás del escritorio nos han llevado a la realidad del año pasado, con esa foto que ustedes están viendo, que es el entorno de todas las escuelas rurales del país, sin embargo tuvimos a las escuelas cerradas. Y yo estoy convencida que es porque no logramos que se entienda de qué estamos hablando. Y me encantó que ayer o antes de ayer salió en Infobae, una escuela en España, que armó sus clases en la playa. Y bueno, yo tuiteé, ¿cómo puede ser que en España arman las clases en la playa, pero acá en Argentina tuvimos a las escuelas cerradas y las tenemos prácticamente cerradas desde hace 13 meses? Y por último, como todos los que están acá tenemos ganas, por favor, que este no sea un tema del cual solo nos vamos a acordar en tiempos electorales, porque nada que le pueda hacer peor a nuestras escuelas rurales y al ámbito de la ruralidad. Sobre esto tengo una historia terrible. Yo en un momento trabajé bastante en Tucumán con Edúcere, con nuestro programa de actualización docente, en un pueblo que se llama Las Cejas, y creyendo, después de 1 año y medio de trabajar con los directores, con los docentes, y creyendo que habían entendido de lo que hacíamos, un día entro a la escuela y la directora me dice, ay, hoy es un día de fiesta, porque están todos los niños escribiéndole una carta al gobernador, que era Alperovich, escribiéndole una carta al gobernador agradeciéndole las zapatillas que les regaló. Yo me quedé sin habla, porque dije, si después de 1 año y medio de trabajar la directora cree que es un día de fiesta porque los 100 alumnos de la escuela le están escribiendo la misma carta al gobernador, que obviamente no va a leer, dije, ay Dios mío. Entonces, jamás esto, ¿no? Busquemos otros caminos. Y bueno, el esquema de la charla de hoy es compartirles algunos datos, después ver un mini video, después vamos a tener el panel de expertos, que yo quiero que los escuchen a ellos, que es mucho más interesante que escucharme a mí. Y después pensar unos desafíos para la política y dialogar entre los que estemos, ¿no? Bueno, vamos con algunos datos. Siempre que se habla de ruralidad, el dato que se toma es que cuando se habla de ruralidad, hablamos de lugares con menos de 2.000 habitantes.
Algo muy importante es que con las pruebas Aprender, nosotros tenemos datos frescos del 2018 de nuestro mundo rural. Y la verdad es que no teníamos buenos datos y hoy obviamente no los tenemos actualizados, pero me parece que esto pinta bastante bien de qué estamos hablando. Por más que, o sea, yo lo que pensé es el día de hoy dedicarlo un poco más a escuela rural, con todas sus versiones, y el lunes que viene dedicarlo más a escuela agraria. De todas maneras, los testimonios van a tener de las dos cosas, pero bueno, cuando hablo de aprender, estas pruebas fueron de 6º año de primaria, pero creo que igual es muy interesante lo que tiene para decirnos. Bueno, participaron 19.000 escuelas de todo el país, que representaban el 94% del total de las instituciones del nivel, o sea, casi todas. En su mayoría escuelas de gestión estatal, y 44% son rurales y 56% urbanas. Más o menos había unos 574.000 estudiantes de 6º año haciendo la prueba, y de ellos 66.000 estudiantes, o sea, el 11%, asistía a escuelas del ámbito rural. Participaron más de 35.000 docentes, de los cuales 8.000 y pico trabajan en escuelas rurales, y 19.000 directivos, de los cuales 8.000 y pico pertenecen al ámbito rural. Bueno, con esos datos frescos, esto de la urbanización global no lo voy a decir, partimos de esta idea que hay unas 15.000 escuelas rurales en el país, y esas escuelas rurales, que siempre no hablan de una modalidad de enseñanza, hablan de a dónde están ubicadas. Rural quiere decir que está en un lugar de menos de 2.000 habitantes, y a veces es un lugar de 0 habitantes, porque nadie vive en ese lugar y existe solo la escuela, o mucho menos que eso, ¿no? Bueno, entre esas escuelas hay jardines de infantes, o sea, escuelas de nivel inicial. En la provincia de Buenos Aires y en varias provincias hay jardines agrupados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires llaman JIRIM, que vendría a ser lo mismo que el plurigrado en primaria, una escuela donde hay una sola maestra o maestro. Por ahí tiene algún maestro o maestra especial, pero en líneas generales la directora y la maestra hacen de todos los roles. Y lo mismo, hay una versión de escuelas pluriaño secundarias, donde también los chicos se agrupan y hacen tareas para distintas materias, pero de distintos años al mismo momento. ¿Voy bien, Juan Martín? ¿Estás ahí? Vas perfecto, Victoria, se te escucha bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, también hay una versión en la que ha tenido impulsores y detractores, que se llaman escuelas de concentración, que concentran varias escuelas pequeñas o unitarias en una misma escuela, y los chicos viajan con un sistema de transporte a esa escuela, son escuelas de jornada completa, tienen la potencialidad de la socialización, con comedor, con todas las materias, enriquece mucho el entorno, tiene la contraindicación del viaje, y fue muy resistido en su momento porque, claro, varios directores de escuela pequeña tenían un salario de director, cuando esa escuela se concentra, tienen un solo director. Pero bueno, como para que ustedes sepan. Después tenemos las escuelas albergue, que van a ver que hay una sorpresa en las pruebas Aprender con estas escuelas, y en todo el país, sobre todo en los lugares de montaña, con muy difícil acceso, hay escuelas albergue primarias y por supuesto secundarias. Después hay escuelas secundarias orientadas, con casi todas las orientaciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay muchas escuelas con orientación en ciencias naturales, en economía y gestión, escuelas técnicas, y hay una versión de escuelas secundarias mediadas por TIC. Todo esto, por supuesto, todos los que quieran más datos, le doy más datos, quedaremos conectados. Esta versión de escuela es una escuela que impulsamos desde la Nación, con la ayuda de UNICEF, y está presente en 5 provincias, y la verdad que es muy interesante. Los chicos se quedan en sus casas, los docentes van a una escuela,
en un lugar poblado y se conectan con los chicos desde ahí. Y la verdad que esos chicos cada tanto tienen un encuentro y bueno, esto tiene muchos aspectos positivos. Y después dentro de todo este universo hay unas 500 escuelas agrarias que, como digo, nos vamos a dedicar un poco más el lunes que viene. Bueno, entre los resultados académicos de aprender, la gran sorpresa o la primera gran sorpresa fue que se tomaron pruebas de lengua y matemática. En las pruebas de lengua no hubo prácticamente diferencia entre lo rural y urbano, pero en matemática las escuelas rurales superaron, ahí lo ven el avanzado a la derecha, 21% de alumnos de escuelas rurales dio mejor en el avanzado que en las escuelas urbanas. Esto ya llamó poderosamente la atención y ya se venía viendo no solo en los resultados de aprender, venía de antes esto en los sistemas de evaluación comunes que teníamos en la Argentina. Dentro de eso, más sorpresa todavía, y es el numerito que ven en rojo a la derecha, 527, las escuelas con plurigrado, con ese único docente y los alumnos aprendiendo juntos, dieron mejores resultados que los que tenían años separados. Así que esto, que pareciera que es un sufrimiento de la escuela rural, yo estaba segura que no, pero bueno, hay gente que piensa que sí, resultó ser algo que llevó a mejores resultados. Pero no solo eso, sino que, me tengo que poner anteojos porque si no, no lo veo, el otro gran dato fue que, ¿por qué iban los chicos a la escuela? Midieron la asistencia. Y las pruebas a aprender mostraron que muchos más chicos querían ir a la escuela en la ruralidad que en lo urbano. Se ve muy chiquito este gráfico, así que lo voy a pasar. Pero la sorpresa fue que en la ruralidad los chicos no querían faltar a la escuela y el videito que les voy a pasar es sobre esto. Después, un dato que todos los que vivimos cerca de la ruralidad, en la ruralidad, lo hemos sufrido y yo creo que es parte de nuestros problemas de política educativa, es que en la ruralidad los inspectores prácticamente no visitan las escuelas. Uno podría pensar, ojalá que haya inspectores escuchándonos, por supuesto que en nuestra gestión yo me he topado con inspectores absolutamente maravillosos, con la camiseta puesta, entendiendo absolutamente todo, pero la verdad es que estamos muy acostumbrados a que los inspectores no lleguen a las escuelas rurales y por ende, después, cuando tienen que hacer política, no las tengan en cuenta. Y el otro gran dato importante que muestra en las pruebas a aprender es que el clima escolar mostró ser mucho mejor en escuelas rurales que urbanas. Y ahí lo pueden ver, pero digamos, lo interesante es que dice, mencione las posibles causas del ausentismo escolar según directores de escuelas rurales con y sin organización de plurigrado, según ámbito en sexto año del nivel primario. Bueno, y la baja motivación en el hogar en relación a la escuela, ahí lo ven, ¿no? En las escuelas sin plurigrado 75, en las escuelas con plurigrado 57, pero lo mismo se repite con la dificultad de acceso al establecimiento, las tareas de cuidado en el hogar, las situaciones ligadas a la convivencia escolar. Realmente los chicos que van a la ruralidad tienen mucho mejor clima escolar que en las escuelas urbanas, sobre todo en las suburbanas. Dentro Victoria, de esto... Sí, dale. Te leo algunos comentarios, si querés, para contarte un poquito. Dale, buenísimo. Tomes agua. No, ahí Fabiana dice que agrega que en inicial también están las multisalas, cuando dijiste los tipos de escuelas. Sí. Y hay buenas experiencias en lo que es escuelas de concentración rural. Y tenemos también inspectores en la sala que afirman lo que vos decís. Está Araceli, dice que es inspectora, y es verdad que las inspecciones
no es que no se asista a las escuelas rurales, sino que se asiste menos que al resto de las instituciones, como una autocrítica. Y varios comentarios también de los problemas de conexión que están teniendo para esta charla, pero seguramente vas a hacer mención sobre eso. Sí, ahora voy a eso, por supuesto. Bueno, perdón, volví para atrás. Bueno, ¿cuáles son algunas, o sea, entre todos este panorama, digamos, no positivo, sino que yo digo de las bondades que tiene la escuela rural, para que la miremos de otra manera que como habitualmente queda reflejada, sí se encienden, por supuesto, algunas alarmas. Entre esas alarmas está todo el tema exclusión, y por supuesto que dentro del tema exclusión, por supuesto que entra conectividad, entra caminos, pero muchos temas que tienen que ver con alumnos con necesidades especiales, que en la ruralidad no los logramos integrar porque no tenemos equipos, porque no llegamos con esos equipos a los lugares, porque de alguna manera el Estado queda ausente de esos lugares, ¿no? Otra alarma es todo el tema migración, cómo la población del ámbito rural migra buscando trabajo, y nos cuesta adaptarnos entre provincias, entre escuelas, para que los chicos sufran lo menos posible esos cambios entre lugares. Otra gran alarma, y esta es muy complicada, que después cuando pensemos en las políticas la tenemos que tener en cuenta, es que hay mucho menos oferta de educación secundaria que de educación primaria, y haciendo referencia a lo que comentaba esta persona, también hay mucho menos oferta de educación inicial, por más que existen los jardines integrados, los jardines pluriaño o JIRIM, como se llaman, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay mucho menos oferta de educación inicial, de educación temprana, y esto es una gran alarma. Quiero pasar un segundo a la situación COVID, antes de darle la palabra al panel, y bueno, y con esto ver un par de videitos, ¿no? La situación COVID, ¿qué vino a desnudar? Como saben, Argentina tiene un protocolo COVID, ahora muchos ya son expertos porque esto ha salido en todos los diarios y en todos los medios, y después cada provincia, y dentro de cada provincia, cada jurisdicción hace un plan jurisdiccional. ¿Por qué les conté todo lo anterior? Porque aquí que pareciera que en los planes jurisdiccionales se olvidaron que tenemos 15.000 escuelas rurales. O sea, pequeño olvido. No las tuvimos en cuenta, las olvidamos. ¿Por qué digo esto? Dijimos no a los comedores. Por COVID, sí. En lo urbano, obvio, vas a un kiosco. En una escuela rural, vos le suspendés el comedor y realmente para el chico no tiene ni sentido ir a la escuela. Porque las escuelas con comedor, primero las escuelas media jornada tienen copa de leche. Y sabemos que esos chicos hacen largas distancias para llegar a la escuela. Sin copa de leche, ¿cómo hace el chico para llegar a la escuela? Y además, al no haber comedor, todas las escuelas doble jornada quedaron eliminadas del mapa. Además, se eliminan todas las jornadas extendidas, me faltó una E ahí, faltan cargos, tenemos un problema, ahora el panel lo va a contar, pero tenemos un problema muy grave, que es que por el protocolo COVID y por la ley que está en este tema, un docente que tiene que estar en cama, que es de riesgo, que está en reposo, puede no asistir a la escuela, pero sigue siendo el titular, porque puede hacer educación remota. Con la vuelta a la presencialidad, tenemos un montón de escuelas que los alumnos no vieron a su docente nunca el año pasado y siguen sin verlo este año, culpa de esto. Pero les estoy hablando de lugares como por ejemplo el distrito de Tandil, no lugares alejados de todo. Y por supuesto que Juan Martín especialmente va a hablar de esto en el panel, no están permitidas las residencias escolares, con lo cual no funcionan las escuelas albergue, ni ninguna escuela que tiene residencia escolar. Bueno,
bueno, y el transporte escolar está muy limitado en la ruralidad. Bueno, les quiero mostrar 2 videitos y pasamos al panel, porque quiero que los escuchen a ellos. Hay algunas preguntas, Victoria. Dale, no sé si... dale, cómo no. Araceli pregunta, ¿esa dificultad de escasez de niveles educativos puede deberse a la convivencia de escuelas unitarias con escuelas de concentración en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que se debe mucho más a que no entendemos y no informamos a la política educativa de estas realidades. Entonces decimos, plan jurisdiccional, parece que los abarcamos a todos, pero dejamos a una cantidad fuera. Yo creo que es más ese el problema, que la convivencia entre modalidades o formatos de escuela. Marcos pregunta, previamente comentaste los resultados sorpresivos de las escuelas de albergue. ¿No cabe la posibilidad de pensar en opciones de escuela de albergue para secundarias rurales? Por supuesto, hay escuelas albergue en distintos lugares del país, ojalá hubiera alguien acá en el auditorio que las conoce bien. Hay escuelas albergue secundarias en distintos lugares del país. En la provincia de Buenos Aires, las únicas que tienen residencia son agrarias o alguna técnica, por ejemplo, en Pehuajó, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, hay una escuela técnica adentro de la ciudad con albergue para chicos de la ruralidad que quieren ir a estudiar a Pehuajó. En este momento, el albergue está cerrado, con lo cual los chicos o se tienen que pagar un hotel o tienen que dormir en una casilla para poder ir a la escuela. Perfecto. Hay otros comentarios, pero después si querés del video. Dale, cómo no. Vamos al video entonces, espero que se escuche bien. A ver, voy a mostrar este primero. Una sola le entraban los WhatsApp en algún momento del día. ¿Se ve? Y a otra familia ni siquiera le entraban las llamadas telefónicas. ¿Se ve bien, Juan Martín? ¿Sí? Bueno. Sí, se ve. Soy Lucía, soy maestra de una escuela rural del partido de Bolívar. Bueno, el año pasado en la escuela había 4 alumnos de 3 familias diferentes, de las cuales ninguna tenía acceso a internet. Una sola le entraban los WhatsApp en algún momento del día y a otra familia ni siquiera le entraban las llamadas telefónicas. De hecho, muchas veces el teléfono lo tenía el papá que trabajaba en el campo, así que recién tenían acceso al teléfono o al mediodía o a la noche. Y bueno, para organizarlos a ellos se me ocurrió entregarles las tareas todos los lunes en las tranqueras y ellos me habían dejado con anterioridad la actividad de la semana anterior, que yo la miraba y le hacía alguna devolución y bueno, le entregaba la actividad nueva si es que la anterior estaba lista, porque era muy difícil corregir esas actividades o hacer algún tipo de devolución, porque al no haber estado presente me encontraba a veces con actividades que no estaban hechas o actividades que la consigna no había sido comprendida o con letras ajenas, lo cual me dificultaba mucho el seguimiento de cada uno, la trayectoria de cada uno, tener noción de la trayectoria de cada uno. Así que bueno, por ese motivo hubo contenidos que no pude trabajar de esta manera y bueno, después salió el currículum prioritario y los empecé a trabajar este año cuando empezamos las clases presenciales. Pero el acceso a la trayectoria 100% realmente el año pasado fue algo muy difícil. La falta de comunicación fue una limitante muy difícil. Bueno, esa es Lucía. Si la presencialidad era fundamental en todas las escuelas, imagínense en las escuelas rurales, donde obviamente caminos y conectividad son 2 temas fundamentales. Pero bueno, quiero dar paso al panel, porque creo que, como dije, es mucho más rico que los escuchen a ellos.
son 4 personas en el panel. Está María Marta Mallea, que es miembro de la cooperadora de la Escuela de Mapis, un paraje de la provincia de Buenos Aires y una escuela muy especial que ganó el premio Maestros Argentinos en el 2016. Y bueno, el trabajo que hace la Escuela de Mapis con la comunidad nos muestra la potencialidad que tiene una escuela rural de trabajo, de crecimiento y demás. Después está Elizabeth Martín. Elizabeth vive en Salazar, provincia de Buenos Aires, fue directora de una EFA, de una escuela de la familia agrícola, una escuela de alternancia, tiene vastísima experiencia y además coordinó el área de escuelas agrarias en un programa de la provincia de Buenos Aires en los 3 años pasados. Y Juan Martín Capel, que es productor, ingeniero agrónomo y padre de un alumno que está sufriendo este problema de las escuelas sin residencia. Y por último lo tenemos a Balbito, a Eduardo Balbarrey, que también es un ingeniero agrónomo, un productor muy activo, muy comprometido, que se le ocurrió hace unos años, con otra gente, armar una mesa de educación rural acá en el partido de Tandil, y que también creo que es una iniciativa muy interesante para los que quieran copiar esto en sus municipios. Así que me gustaría empezar por María Marta. María Marta, si estás ahí. ¿Estás ahí? Pues estaba con mala conectividad, por ahí se nos fue. Me parece que no está María Marta. Bueno, entonces vamos a esperar a ver si María Marta vuelve. Entonces, Eli, ¿te animás a romper el hielo? Te voy a dar la palabra a vos para que nos compartas tu testimonio. Ahí estás muteada todavía. Bueno, gracias por este espacio, por estar. La verdad que lo que leemos por el chat realmente a todos nos moviliza. Y lo mío es compartir, más que nada desde el corazón, porque seguramente los que estamos acá es porque tenemos el corazón y la mente puesta en esta preocupación de la ruralidad y de lo agrotécnico, y desde este momento, o desde esta situación actual de estar alejada de lo cotidiano del aula, por ahí hay ciertos permisos para la reflexión y para la introspección con respecto a lo que estamos asistiendo como educación. Yo creo que podemos hablar de 3 elementos en lo personal, en lo que a mí me continúa generando pasión en cuanto a la ruralidad, y que tienen que ver con un espacio de ventaja o desventaja en el que hemos ido año tras año sumiendo a la educación rural y a la agraria. Y esto tiene que ver con la preocupación de que el último o el primero que recibe este impacto es nada más ni nada menos que el alumno. Cada alumno que puede abrir la puerta de una escuela rural o de una escuela agraria, o que no la puede abrir. Entonces, ante esta situación, yo creo que venimos repitiendo una postergación, por ahí un pintar de otra manera la realidad, o lo que es peor, desdibujarla, y en ese contexto nos permitimos situaciones como pueden llegar a ser que proveemos a una escuelita rural de hasta 2 kits de tecnología maravillosos, nuevos en su carro, y resulta ser que la escuela no dispone ni de conectividad ni de energía eléctrica. Entonces, eso comúnmente en el campo decimos que termina siendo darle margaritas a los chanchos, grosamente dicho, y yo creo que también podemos darle un sentido como de cierto default pedagógico, porque el Estado está de alguna manera siendo prestatario de un servicio, pero que nunca se permite poner al día la necesidad real. Seguimos en deuda, seguimos endeudados con esa escuela, y hasta pareciera que es una burla dotarlos de ese equipamiento y no tenerlo. O algo más sencillo, que pedir que las naturales
sean brindadas desde un laboratorio que es el patio y la creatividad de la escuela. Y no existe en la escuela un mero tubo de ensayo o algún espacio, aunque sea adaptado, para que realmente puedan experimentar. Otro aspecto que sigue doliendo, que sigue preocupando, es las oportunidades no justas o no equitativas para todos. Y cuando digo oportunidades, me refiero a esto de pensar en construir ruralidad y modalidad agropecuaria entre todos. Yo creo que hoy más que nunca se ha evidenciado que la educación ya no es un problema de docentes. Acá o nos metemos todos los pies en ese barro que mostraba Victoria y nos disponemos a abrir esas tranqueras, o acá nos hundimos como comunidad y como sociedad. No hay opción. No es el docente solo peleando con la ruralidad o un equipo docente de agrotécnicas el que puede salir a solucionar esta situación. Esto es una necesidad de todos y la tenemos que asumir. Si no nos dimos cuenta antes, bueno, pongámonos las pilas ahora. Y en esto se me ocurre pensar en un ejemplo de que en esta comunidad rural en la que Victoria les decía que vivo, allá por el año 2011, tuve la oportunidad de hacer un intercambio con un liceo agrícola de Francia, junto a 16 alumnos. Esto empezó en 2010 para poderlo concretar en 2011 y significó poner en movimiento a ese curso de alumnos, pero también a toda la comunidad educativa. Resumiendo, de esos 16 alumnos, el 95,5% de esos chicos concluyeron una formación universitaria, terciaria, docente o una capacitación, todo en relación al agro. Y hoy están ubicados trabajando por cuenta propia, dependiendo de empresas de renombre, trabajando o tercerizando su trabajo en pos del campo. A ver, siempre decimos que terminan la secundaria los alumnos y quedan arrastrando materias. No sucedió. Entonces quiere decirse que cuando hay un propósito y una oportunidad definido y actores varios dispuestos a converger en el interés y en el objetivo de una educación de calidad, las cosas son posibles. Y en un tercer, digamos, eje o pata que yo le pondría a esto, tiene que ver ese concepto de que la escuela primaria rural o la escuela agropecuaria es cara. Cara porque por 3 chicos va una señorita más la profe de artística y de educación física, cara porque hay un montón de docentes necesarios para poder asistir al dictado de clases en una escuela agraria. Pero esto yo creo que tiene que ver con un error de pensamiento, que tenemos que centrar ese pensamiento desde otro punto de vista, y es considerar realmente esto como una inversión que tiene su recupero mediato e inmediato. Ya no podemos pensar en este calendario que le exigimos que la escuela o la creatividad del equipo directivo vea de qué manera puede hacer que en diciembre haya un alumno completando el proceso productivo de una cosecha. Entonces, esto no nos tiene que dejar la situación que hoy tenemos, esta situación de la residencia, que la residencia no es solo permitirle que coma y descanse el alumno que viene de lejos. La residencia tiene que ver con la especificidad de la formación, porque ese alumno que está en la residencia tiene el permiso pedagógico de levantarse a ser parte de la actividad de un tambo en el momento en el que para un chico urbano ni siquiera está pronto a sonar el despertador para levantarse. Entonces, esto o lo repensamos y lo replanteamos respondiendo a la necesidad, o vamos a seguir dando más vueltas sobre lo mismo. Es ponernos en conjunto en toda la educación de nuestro país, pero con ojos abiertos en la modalidad agropecuaria y en la ruralidad. Eli, bueno, gracias. Hay varios en el chat que después cuando abramos más al diálogo igual están comentando que hay escuelas albergue y residencias en otras provincias que están funcionando. Lamentablemente la provincia de Buenos Aires no. Pero que es bien complicado con el tema burbuja y que los chicos van una sola semana por mes. Y bueno, con el testimonio que compartí de Lucía, ustedes ya ven lo que es
estar alejado de la escuela cuando no tenés conectividad, no tenés camino, ¿no? Así que me parece que por ahí es un buen momento, Juan Martín, para escucharte a vos, y después te damos la palabra a vos, Balbito. María Marta efectivamente se quedó sin conectividad, es una joya, así que ya le pedí que si no puede volver hoy, que tratemos de que esté el lunes que viene, para que cuente todo este trabajo con la comunidad, que me parece muy interesante para que ustedes lo escuchen. Pero ahora, Juan Martín, te escuchamos a vos. Gracias, Victoria. Bueno, primero agradecer a Eduardo Amadeo, el director de la escuela, por esta invitación, y a vos, Victoria, por ese empuje y fuerza que te caracteriza y nos contagia. La verdad que cuando, bueno, María Marta y Elizabeth, por compartir este espacio de todos, la verdad que cuando te llamé hace 20 días, Victoria, para ver qué pensabas vos de todo esto que estaba pasando. Yo soy Juan Martín Capel, padre de 4 hijos, soy ingeniero en producción agropecuaria, vivo en Deró, y mando a mi hijo mayor al colegio, a la Escuela de Agrotécnica Salesiana del Valle, que está en el partido 25 de Mayo, a 150 kilómetros de Deró, donde vivimos. Es un colegio que está hace muchos años, que creo que nos está acompañando el director, Jorge Ledesma. La verdad que es un colegio donde realmente, además de aprender los conocimientos básicos de cualquier chico, aprenden a trabajar, digamos. Generan esa cultura del trabajo que muchas veces nos está faltando, y realmente los chicos se especializan en un montón de actividades que tienen en el campo, en el colegio. Es un campo totalmente abierto, de donde hay uso de tecnología, tiene una planta de biogás, hacen un trabajo de todo lo que es el recicle de la energía. La verdad que está espectacular. Y bueno, el año pasado pudieron ir una semana solamente, y este año habían arrancado. Semana ya nos anunciaron que el colegio no iba a continuar, que nos habían cerrado porque la modalidad o esa autorización transitoria que tenía, no podían avanzar con eso. Ya de entrada nos habían organizado de dividir los chicos, para que es un colegio de 260 alumnos, de 20, 30 localidades, de alrededor de 300 kilómetros del Valle. Y ya iban una semana sí, una no. Y el 31 de marzo directamente suspendieron la presencialidad, básicamente porque no pueden tener la apertura de lo que es los comedores y la residencia, que es donde duermen los chicos. Ya la verdad que van 12 automáticamente, ahí nos juntamos con un grupo de padres, con el director, para empezar a alinear una mano, porque queremos para nuestros hijos al colegio, y no solo los directivos, donde tenemos que tomar un rol clave. Y Me parece que se le perdió la conectividad a Juan Martín. Bueno, mientras que vuelve Juan Martín, estos son los problemas de conectividad que tenemos, le voy a dar la palabra a Balbito, y mientras que lo presento, Balbito, no sé si vos te podés desmutear, sos coanfitrión. No se puede desmutear. A ver, ¿hay alguien del otro lado del Zoom que nos ayude con esto? Porque me parece que yo no te puedo desmutear. A ver, solicitar. ¿Cómo se llama? Se llama Alberto. Se llama Alberto. Ahí está. ¿Ahí está? No, hay otro Alberto, entonces. No, ahí estoy. Ahí está. Bueno. Volvió Juan Martín. Bueno, entonces, Dale, Juan. mientras que te dejo respirar, Juan Martín, me preguntaban acá cuántos cargos docentes estarían vacantes en escuelas rurales. Obviamente, como ya sabemos, no contamos con datos,
yo la primera sugerencia de política concreta, acérquense a los consejos escolares, no sé si hay consejeros escolares acá. Nosotros acá en Tandil, en este momento tenemos 3 escuelas cerradas, si no 4, por tema de cargos, porque no tienen el auxiliar, porque la docente está con reposo y no le pusieron otra docente, pero las tenemos cerradas. En Tandil, así que no quiero ni pensar en otros lugares, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando a Juan Martín y cuando abramos al diálogo vemos un poco más esto. Sí, Juan Martín. Gracias, perdón, problemas de conexión, pero nada, la verdad que el 95% de los chicos viven a grandes distancias del colegio. Y no podían andar porque después de 4 horas, 300 kilómetros o lo que sea, ¿no? Y de vuelta es imposible, es inviable, ¿no? Entonces empezaron con obvia conectividad. Juan Martín, ¿por qué no apagás tu cámara? Que se quedan fuera. Juan Martín, apagar la cámara, a ver si te escuchamos mejor. Dale, ahí está, dale. a ver. Se nos fue. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha perfecto. No lo fuera nunca más. Y es ahí donde realmente nos recontra preocupamos, nos juntamos todos los padres con Jorge y armamos matrices para viralizar, porque no, la verdad que no les gusta que se viralicen estos problemas y es ahí donde tenemos que apuntar. El objetivo es conseguir el protocolo para poder estudiar y que los chicos puedan volver a clase. Y un protocolo pensado para ese tipo de colegios, como pueden ser otras escuelas. Es un protocolo pensado desde un escritorio, sino que viene a los colegios y de darse cuenta Re mal. y espacios para poder... Juan. Perdón, Victoria. Se escucha requete entrecortado, sí. requete entrecortado. ¿No querés que le dé la palabra a Balbito y por ahí te movés y buscás más conectividad? A ver si lo logramos. Dale, perdonen. Bueno, intentemos. Resumiendo, yo quiero resumir la idea yo quiero resumir la idea de Juan Martín. Es un poco lo que dije antes, o sea, en los planes jurisdiccionales no están contempladas las residencias, mientras que obviamente tenemos los hoteles, los bares, los restaurantes abiertos, ¿no? Y yo creo que nos falta creatividad, nos falta imaginación para ver cómo hacemos esto. Me preguntan, ¿hay alguna ley que prevea que se hace con un edificio escolar? Después contactame, Nati, después te paso mi teléfono. Cuando nosotros estábamos en la gestión hicimos muchas cosas de estas, de abrir edificios rurales, de cerrar, de donar, de demás, pero no sé la verdad hoy qué es lo que está pasando, pero bueno, te puedo contar nuestra experiencia. Bueno, mientras tanto lo escuchamos a Balbito, Eduardo Balbarrey. Como decía, es un ingeniero agrónomo, productor, muy comprometido con la comunidad, miembro de APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, así que un productor suyos. Bueno, no sé por qué no se te escucha, Victoria. No sé qué. ¿Se me escucha mal? Sí, reciente se te fue. Ah. Bueno, pero yo empiezo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bueno, yo soy apenas un voluntario, no soy experto en educación, ni mucho menos. Nosotros con APRESID hace unos cuantos años empezamos con un programa que se llama Aula, que nació de un ingeniero agrónomo de Lincoln,
cuando a una de sus hijas en el colegio empezaron a hablar muy mal de la gente de campo y de lo que hacía el campo en su escuela secundaria. Entonces de ahí en más el tema fue ir cambiando, ir a dar la charlita, el discurso de hablar sobre lo bueno, lo lindo que éramos, para empezar a vincularnos con la comunidad. Eso a mí me sirvió un montón porque de las chicas del INTA, que hacía como 6 o 7 años que venían trabajando en las escuelas rurales, me llamaron y empezamos a ir a las escuelas rurales, y en algún momento se nos ocurrió, acá en Tandil hay un amigo, un gran amigo mío que es Martín Bux, que en algún momento armó una mesa solidaria para que todas las asociaciones solidarias de la comunidad no se solaparan y que una sola persona tuviera 500 litros de leche y la otra no tuviera leche. Entonces nos empezó a pasar lo mismo en las escuelas rurales. Y entonces dijimos, ¿por qué no armamos una red entre todos los que van a las escuelas rurales? Porque, ¿qué pasaba? Iba a bromatología y hablaba de hidatidosis en la escuela 1. Después iba a la facultad de veterinaria y hablaba de hidatidosis en la escuela 1. Y ese año todos los que tenían algo que ver con las escuelas rurales iban y estaban en la escuela 1. Entonces se nos ocurrió, y aparte hubo en un momento, y acá está una gran maestra rural que es Verónica Rizardi, que fue una de las que nos dio una de las más grandes manos, porque en ese momento era consejera escolar, para que esto surgiera, junto con el secretario uno de los directores de producción de la Secretaría de Desarrollo Local, que fue Francisco Gándara. Nos dieron una mano espectacular y ahí se armó la mesa, que está constituida, bueno, yo soy el único de la actividad privada, que es APRESID. Después está el INTA, está la municipalidad con 3 secretarías, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Salud Comunitaria Rural. La Secretaría de Comunitaria Rural, de Salud Comunitaria. Después, dentro de la Universidad del Centro, está la Facultad de Veterinaria y está el CINEA, que es un centro de investigación de problemas ambientales, que fue un poco por el cual esto empezó a tomar vuelo cuando nos enteramos que en las escuelas rurales del partido había problemas de agua potable y bueno, y la solución era llevar bidones con agua a las escuelas. Entonces conseguimos una chica que se estaba por recibir de licenciada en medio ambiente, y le propusimos que ella para su licenciatura hiciera la tesis sobre el agua en las escuelas rurales de Tandil. Y bueno, y la fuimos acompañando, y de paso nosotros íbamos y hablábamos de la calidad de vida, del tema accidentes, del tema agua potable, del tema agroquímicos, de todo lo que las maestras nos pedían. Y bueno, ese trabajo tuvo una pausa el año pasado. Trabajamos también, alguien que se incorporó un poco más tarde a nuestra mesa, es la Secretaría de Agricultura Familiar, que gracias a Dios tenemos un ingeniero agrónomo que es un fenómeno, el tipo trabajando, y bueno, las chicas del INTA también. Y bueno, estamos logrando tener huertas familiares en la ruralidad y algunas huertas en las escuelas. Y otra de las personas que también nos cambió la vida y que nos metimos de lleno en todas las escuelas fue cuando la Dirección General de Escuelas nos empezó a avalar. Y en el año 2018 la municipalidad nos nombró de interés municipal, y de ahí en más vamos trabajando y peleando en las escuelas todas las necesidades que los maestros y directores tienen. Siempre estamos a su servicio, pero tratamos de tener esa coordinación. Balbito, gracias. La verdad que espectacular. ¿Se me escucha bien ahora? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, perfecto. No sé si Juan Martín pudiste volver y te podemos escuchar, aunque sea que redondees la idea.
Dale, ¿me escuchás bien vos, Victoria? Sí, te escucho bien. Bueno, trato de redondear. Nos juntamos con los padres, con el director del colegio y primero nos organizamos con todos los representantes de las ciudades para trabajar de manera mancomunada y poder llegar a intendentes de cada localidad, legisladores, a los consejos deliberantes, para solicitar a Agustina Vila, que es la directora general de Cultura y Educación, que realmente tenga este protocolo armado. Llegamos a diputados y senadores, a CREA, Sociedades Rurales, a Carvap, con Chain.org, en redes sociales, con un hashtag. Hicimos un video con todos los chicos que hicieron ellos, que seguramente por ahí lo vieron. Eso ni bien arrancamos. Hicimos varias llegadas a Defensoría del Pueblo y medios de comunicaciones locales y nacionales. Pero bueno, vemos que todo eso es lo que hicimos y hoy nos encontramos que el tema está instalado, pero no vemos una respuesta todavía de Agustina Vila para armar el protocolo y ya pasaron 3 semanas y los chicos no tienen clase, con lo cual la presión de los padres es sumamente preocupante, tanto del colegio y la institución. Es como que te quieren dormir y seguir durmiendo, pero los padres vamos a redoblar la apuesta y vamos a luchar para que los chicos puedan volver a clase, y contamos también con toda esta ayuda, y si alguno dice, tengo el teléfono de Agustina Vila, la llamo ahora, excelente. Bueno, no, nada más, Victoria. Gracias, Juan Martín. Bueno, yo querría abrir al diálogo. Yo hice como un pequeño resumen porque un poco lo que conversamos con Eduardo es que ustedes se lleven como armas para pensar políticas concretas. Yo las voy a poner ahora en pantalla, pero quiero abrir el diálogo con eso. Algunas de las cosas que creo que son fundamentales. Perdón, porque lo hice aparte. Bueno, ¿cuáles serían algunas de esas políticas concretas? Bueno, una es esta de la mesa rural que comentó Balbito, que creo que a pesar de que a veces una comisión o una mesa a veces no nos conduce a la acción, creo que si buscamos actores interesantes nos puede conducir a la acción y que este tema no quede siempre relegado para el final, ¿no? Bueno, trabajar sobre el tema conectividad, trabajar con el Consejo Escolar, con las empresas de conectividad locales, y poner este tema permanentemente en el tapete. Y esto incluye no solo que la escuela tenga conectividad, sino que, como vimos, que los hogares tengan conectividad, ¿no? Bueno, todo el tema salud, o sea, cuando yo les digo no vayan a dar dádivas a las escuelas rurales, por favor, pero sí todo lo que uno pueda organizar en torno a la salud, a la prevención, al trabajo, ¿no? Desde con un odontólogo, con un oftalmólogo, con un equipo de salud, con los equipos de salud de la municipalidad, salir a la ruralidad, siempre y cuando usemos la escuela como el lugar para que los proyectos y los programas se sostengan. Si no, somos como que vamos y venimos y después los programas desaparecen, ¿no? Bueno, todo el tema del trabajo con la comunidad, que por eso me parecía muy interesante que la escuchen a María Marta. María Marta, la experiencia que hizo en la escuela de MAPIS es increíble. Ellos descubrieron que tenían hidatidosis endémica y bueno, empezaron a hacer unos encuentros donde traían a un especialista y toda la comunidad venía con los perros. Y ahí nomás pasaban el día con los perros, con la comunidad de la escuela, y los perros bosteaban, y ahí medían los parásitos, y bueno, y se llevaban la pastilla, y se empezaron a dar cuenta que obviamente tenían la costumbre de comer las vísceras de oveja, de cordero, y por eso estaba plagado de hidatidosis el lugar. Y bueno, lo trabajaron desde la escuela, trabajando con una temática que verdaderamente era interesante, un proyecto educativo arrollador que impacta en las vidas de los alumnos,
y bueno, ustedes lo tienen que escuchar a los alumnos hablando en las radios, o sea, cuando creíamos que no tenían ni capacidad de oralidad, resultó que los alumnos avasallaban con la idea, ¿no? Después todo lo que tenga que ver con lo que dijo Balbito y lo que yo conté antes, de trabajar con el ambiente, con la ciencia y llevar distintas voces y no dejar que estos lugares los tome una sola voz, que ya sabemos los riesgos que eso trae. Todo lo que sea trabajar con grupos de escuelas, el lunes que viene la vamos a tener a Verónica Toraza, que tiene una organización civil que se llama Azul Solidario. ¿Me escuchan bien? Se escucha muy bien. Perfecto. Trabajar con grupos de escuelas es muy enriquecedor para el mundo rural porque hay algo de lo cual siempre le falta, que es el tema socialización y amplitud de espectro. En la medida que vos juntás a las personas con otros, descubren su vocación, descubren cómo viven otras familias, descubren cómo son otros chicos, y eso es vital para todos los seres humanos. Bueno, eso es lo que les va a contar Verónica Toraza. Y después hay una política muy concreta que también se me ocurrió comentárselas, que es trabajar con los Victoria, sí, está María Marta. María Marta está. Bueno, entonces la sumamos ahora. Que es trabajar con los patios de juego. Después les paso el link, pero realmente los patios de juego de las escuelas son lugares donde la comunidad, donde nosotros, donde la sociedad civil, donde podríamos enriquecer esos patios para despertar en los chicos y en las familias, en la comunidad, otros atractivos que quieran vincularse con la ciencia, que quieran vincularse con otros aspectos. Hay una experiencia muy interesante, es un domo interactivo que está haciendo la Fundación Bungiborn, que también se dedica especialmente a la capacitación de maestras rurales y directivos rurales, que esto es una experiencia que hizo con Temaiken, y que la idea es llevar este domo, por supuesto que esto es costoso, pero por ahí me parece que puede despertar la idea de cómo llevar a los patios de las escuelas rurales temáticas que ayuden a esos alumnos a salir por ahí de las cajas en las que están acostumbrados o donde los adultos los metemos. Bueno, María Marta, te escuchamos entonces, qué bueno que volviste. Bueno, muchas gracias. Llegó justo la señal al final, lamento no haber podido escuchar al resto y espero no ser repetitiva con algo. Bueno, la idea es compartir los proyectos que venimos desarrollando en Mapis, que es un paraje netamente rural, que según el censo 2010 somos 143 habitantes, todos vivimos en la ruralidad, no tiene urbanización. Mapis tiene una estación de tren, una capilla, un club y una escuela que es primaria y jardín de infantes. Bueno, con con ese contexto, hace 10 años que tenemos la misma directora maravillosa en la escuela y que ha logrado una clave para poder desarrollar proyectos en las escuelas rurales, que es atender al mismo tiempo las necesidades educativas, o sea, que los chicos aprendan a leer y a escribir, y al mismo tiempo resolver problemáticas de la comunidad, o sea, mejorar el contexto, el entorno, el desarrollo local. Esta conjunción es la clave de los proyectos que venimos desarrollando en la escuela. Y les voy a pasar algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo tengo, Victoria? Ponele 5 minutos. Dale. Entonces, vamos con los más significativos y quedamos abiertos a preguntas. Sí, porque por ahí el lunes que viene volvemos. Dale. Ahí está. Bueno, en el año 2011, la escuela empieza a darse cuenta que la estación de tren había sido el lugar donde había nacido el Mapis. Era el referente, el que le daba toda la vida. A partir del año 78, esa estación de tren dejó de funcionar, y entonces la excusa fue celebrar los 100 años del paso del primer tren para recuperar la estación de tren, como proyecto educativo. Hoy en la estación de tren funciona un museo que desarrolló la escuela comunidad, recuperando cada historia de cada pionero, el que plantó el primer árbol, el que puso el primer alambre. Cada sala del museo representa una historia de cualquier lugar. Y la idea fue que ningún chico puede querer el lugar donde vive si no conoce su historia. No podemos
querer lo que no conocemos. Entonces se trabajó sobre el arraigo de los chicos. Y hoy los chicos son los guías del museo. Cualquiera que llega le cuentan que el primero fue vasco, que vino de Saint-Jean-de-Luz, un pueblo en Francia, y que toda esa historia hace que los chicos quieran al lugar, la muestren, se sienten orgullosos. Y el proyecto del museo es un proyecto de la escuela, acompañada por toda la comunidad. Entonces, ese proyecto continúa y vamos variando las muestras. Tuvimos títeres, tuvimos muestras del Quijote de la Mancha, siempre con la vinculación con otras instituciones. Y esto también es clave. Cuando quisimos hacer diferentes muestras en el museo, recurrimos, por ejemplo, a Azul, que tiene la muestra más grande de libros del Quijote infantiles en la zona. Les pedimos que vinieran, nos contaron, hicieron una obra de títeres. Los chicos aprendieron mucho más del Quijote trabajando los títeres con la comunidad y estando con gente que sabe y que la traemos de otros lugares, porque el tema del aislamiento en la escuela rural lo vencemos con distintos actores, trayendo distintos actores a la zona. Médicos, veterinarios, historiadores, todas las visitas en la escuela son vistas como oportunidades educativas. Pasan los bomberos a apagar un incendio, se los para cuando vuelven y se les pregunta, ¿qué están haciendo? Bajan los chicos, se prueban los cascos, ven qué pasa. Esto es estar atento, tener una directora que esté atenta a las oportunidades educativas que se presentan. Hace muchos años hubo un caso muy triste de carbunclo, que es una zoonosis. Zoonosis son las enfermedades que transmiten los animales vertebrados al hombre, y murió un empleado rural. A partir de este tema empezamos a trabajar en la escuela la zoonosis, hidatidosis, triquinosis, que en esta zona especialmente la hidatidosis es endémica. La escuela empezó a trabajar este proyecto desde lo educativo y desde lo comunitario. No, justo cuando no estabas, justo cuando no estabas lo comenté, así que saben de qué, lo de la hidatidosis, pero contalo vos, que es mucho mejor contado por vos. Bien. Bueno, entonces, en esa misma estación de tren recuperada, la escuela organizó jornadas de prevención de zoonosis, leptospirosis, hidatidosis, triquinosis, todas estas, pero ¿con quiénes? Con la Universidad del Centro, con médicos, con zoonosis provincial, invitando a todos a contarnos cómo se trabaja en la prevención. Y a través de juegos, los chicos prepararon una oca gigante en el andén de la estación, donde avanzaban y retrocedían de acuerdo a las preguntas que tenían que ver con estas enfermedades. Pero lo interesante de esto es que estaban involucrados los médicos de la zona, los veterinarios, la cooperadora a la cual pertenezco, y que siempre están apoyando. Lo interesante de este tipo de proyectos educativos es que tiene múltiples actores y los chicos aprenden mucho más en las escuelas rurales cuando están en contacto con muchos más actores de la vida. Y esta vida es la que les enseña. Les enseña en el aula y afuera del aula. Por ejemplo, nosotros en un momento tuvimos, vos hablabas de los juegos de patio recién, pesqué al final, estaban muy viejos los juegos en la escuela, entonces empezamos a pensar qué hacíamos. Entonces, hay una escuela técnica, tenemos que tener siempre los radares de estas cuestiones en las escuelas rurales. Hay una escuela técnica maravillosa en Olavarría. Fuimos a ver al profesor. Tiene talleres donde los chicos es mucho más interesante que hagan juegos para una escuela rural, que hagan robots o cosas chiquitas que no sirven, prototipos que no sirven para nada, porque no saben para qué lo hacen. Cuando fuimos y le propusimos al profesor, dijo, en la materia soldadura, carpintería, todas las que tenía en la escuela técnica, nos fabricaron los juegos. Pero además fuimos a ver una empresa de Olavarría que vende materiales. Esa empresa nos donó los materiales. La municipalidad los trajo en un camión. Gastamos 0 pesos, pero además vinculamos con diferentes actores, empresas, organismos del Estado, y además los vecinos, porque en las escuelas rurales primero hay que hacer, después hay que mostrar y por último pedir. Cuando vos estás haciendo y mostrando, todos vienen a traer, cuando nos inundamos en el año 2012, nos traían litros y litros de lavandina, todos. ¿Por qué? Porque saben cómo trabaja la escuela y que les abre la puerta a los vecinos, a la comunidad, con escucha. Por eso cuando hablaban hoy de acercarse a las escuelas rurales, muy al principio, siempre nos acercamos escuchando qué pasa, qué es lo que pasa, y entendiendo el sistema. Las cooperadoras, en ese sentido, somos los organismos naturales institucionalizados de las escuelas. Entonces, entrar a través de las cooperadoras es un lugar súper interesante para los productores agropecuarios, para los vecinos,
para todos, para escuchar qué hace falta. Y nunca prometer nada que no estemos seguros de hacer. En un momento llegó un papá a la escuela y nos dijo, necesito sacar el registro para manejar, pero no sé leer y escribir, y tengo que contestar preguntas. Entonces la directora empezó a pensar por qué no ayudábamos a los padres que no sabían leer y escribir o que no habían terminado su secundario a terminarlo. ¿Pero qué hicimos? Nosotros sabíamos enseñar a leer y escribir a niños, pero no a adultos. Es otra cosa, no podemos improvisar. Fuimos al Ministerio de Educación de la Nación y preguntamos qué programas existen para enseñar a adultos. Este y este, muy bien. Volvimos a la escuela y estaba el FINES, que hoy existe. Entonces, ¿pero qué pasaba? Necesitábamos profesores, porque no podemos prometerle a los padres que vamos a inaugurar el secundario para adultos, darles una ilusión enorme y después no tener docentes. Entonces le pedimos al veterinario que trabajaba en la zona si podía dar todas las materias exactas. Yo di las humanísticas. Y después tenemos una historia lindísima de una auxiliar, una portera de otra escuela rural, que se había recibido de profesora, pero nunca accedía a ningún cargo en la escuela porque no le alcanzaba el puntaje. Le ganaban siempre las escuelas de la ciudad, las docentes de las escuelas de la ciudad. Y esto es otro tema para trabajar, porque ¿por qué no tiene valor cuando estamos accediendo a un cargo el hecho de vivir en un lugar? Esto es clave en las escuelas rurales. Bueno, por supuesto que le abrimos las puertas a esa auxiliar que era docente. Fue excelente como docente. Se recibieron 15 padres de nuestros alumnos, terminaron el secundario. Y nuestros chicos, a esos papás y a esas mamás les alcanzaban los mapas, los diccionarios. Fue extraordinario, porque además en el acto de fin de año, que ustedes saben que los actos de fin de año en las escuelas rurales son estas, no como la que escribían la carta al gobernador, son unas fiestas de verdad. A los abuelos, donde todos cantamos, donde se hacen juegos, se canta el himno con una emoción y un respeto. Bueno, en esa fiesta los chicos entregaron los diplomas de secundario a sus padres y a sus madres, y los padres a sus chicos que terminaban la primaria o el jardín. Esto quiere decir, busquemos en la comunidad qué recursos hay, busquemos en los ministerios, busquemos en todas partes qué tenemos cerca para responder a las necesidades de esa escuela, pero siempre desde lo educativo, siempre pensando que lo central es que los chicos aprendan mejor a leer y a escribir, y desde ahí generar proyectos con desarrollo comunitario. No sé si me da más tiempo o porque tengo más proyectos para contar. No, María Marta, primero te quiero contar que el chat explota, la gente, sos una rockstar, dicen que tenés que ir a la televisión, que tenés que compartir, que sí, realmente es así. Yo la quise tener a María Marta de formadora en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en ese momento no estábamos tan acostumbradas al Zoom, y entonces me decía Victoria, yo no estoy para viajar. Ahora que tenemos el Zoom, María Marta, me parece que te ponemos de formadora y, ¿sabés qué? Vas a formar a varios. Pero bueno. Mira, yo creo que hay un recurso, una cosita nomás, Victoria. La rockstar es la directora. Y además hay otra cosa. Sí. Hay muchísimas directoras jubiladas en las escuelas rurales que están desperdiciadas, que tienen pero un bagaje de conocimiento práctico y no han estado en los escritorios, han estado en ese barro que vos mostraste al principio. Esas directoras jubiladas las tenemos que traer a formar a las chicas. ¿Quiénes llegan hoy a los cargos? Bueno, y ese da para otro Zoom, ¿no? La formación docente. Pero digamos, ¿qué pasa con todas esas directoras que acumularon una experiencia extraordinaria en esto de trabajar con la comunidad sin descuidar lo educativo, en esta conjunción maravillosa que es lo comunitario y lo educativo? Sí, estoy de acuerdo, pero a fondo. Pero no me quiero pasar del tiempo porque si no se nos van a empezar a ir los... Gracias. Quedamos que a las 8 en punto íbamos a terminar. Tenemos 10 minutitos por si hay alguna pregunta, alguien que especialmente quiere participar, que quiere abrir al diálogo. Acá, por ejemplo, María Angélica dice, ¿qué tema? Esa desventaja entre lo rural y la ciudad, en lo que pueda ser útil. Soy María Angélica Cini. Cuento con un programa cultural educativo, visitas animadas con formato de espectáculo declarado de interés. Se puede hacer itinerantes, buenísimo. Debería aprovecharse el contacto con Fundación Pensar para organizar un ciclo de capacitación para directivos, sí, por supuesto. ¿Hasta qué hora dura la reunión? Quedamos que hasta las 8. Emocionante lo que expone María Marta. Bueno, Santiago Hardy
se tuvo que ir, también felicita y saluda. Mariana Quinteros, en la pasión y el compartir que enriquece está a la puerta para empezar a cambiar realidades desde el territorio. Bueno, la verdad que hay un montón de comentarios interesantes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular que podamos abrir al diálogo. Yo, si no, tengo otro mini videíto para cerrar, para que se queden pensando, y por supuesto vamos a seguir el lunes que viene, los que quieran, pero por ahí hay alguien en particular que quiere... Yo, Victoria... Sí, dale, Juan. Dos o tres cositas que vos hablaste de no dejar solo al Estado, y realmente ahí está nuestro deber como ciudadanos de involucrarnos en la política, aunque no nos guste, aunque nos digan qué voy a hacer, porque yo particularmente estoy cursando el 4º año de concejal acá en Deró, y me involucré, y uno se pregunta qué puedo hacer. La verdad que por de pronto ocupar ese lugar, hacerlo bien y que no lo ocupe otro, digamos, ¿no? Y no dejar solos a los directivos de los colegios, y sobre todo no bajar los brazos, que después, si te juntás a tomar un mate con vos, Victoria, y con María Marta y Elizabeth, muchas gracias por este espacio, Victoria. No, bueno, excelente. Ahí Guillermo levanta la mano, y mientras tanto preguntan, tenemos algunas escuelas agropecuarias con problemas de adicciones. Ustedes tienen... yo lo que diría es, yo no tengo experiencia exactamente en eso, pero voy a poner acá en el chat mi WhatsApp, 2369-3234, lo pongo acá, para que después el que quiere me hable por WhatsApp, téngame paciencia, porque no voy a poder contestar a todos al mismo momento. Pero bueno, siempre podemos orientarte, hay organizaciones, fundaciones, Pensemos en Córdoba, quien hace eso. No están exentas las escuelas agropecuarias con el tema adicciones, pero bueno, sí, hay que trabajarlo, por supuesto. No sé, yo no te puedo dar la palabra, Guillermo, pero no sé si alguien le puede dar la palabra a Guillermo, que está levantando la mano, de los organizadores. Yo no sé si hay alguien del otro lado. Una sola cosita hasta que aparezca, que le den la palabra a Guillermo. El otro día estábamos hablando con Verónica Toraza a raíz de lo que vos contaste de la escuela de Tandil que no tiene hoy maestra. Porque está en el límite con Rauch, está a 20 kilómetros de Rauch, y entonces eso es una cosa a conversar con las autoridades en algún momento, que los distritos no sean tan, sobre todo en la ruralidad, no sean tan cortantes con la división política, porque nos hacen, la maestra allá en el destino podría venir de Rauch, que está a 30 kilómetros, y de Tandil tiene 90, y ninguna quiere ir. Absolutamente, y bueno, es un poco lo que decíamos antes. Si las políticas están pensadas atrás de un escritorio, ves un mapa y te parece perfecto. Ahora anda al lugar y ya no es tan perfecto, ¿no? Bien, no sé si Guillermo quiere decir algo. No sé, se fue, me parece. A ver si ahí lo tiene activado, o no lo tiene activado, no, porque no sabemos cómo activárselo. Dale, Guillermo, ahí estoy. Ahí está, sí, dale. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Victoria? Ya nos conocimos. Sí, ¿cómo andas? Yo quiero hacer una reflexión sobre todo esto. Yo la escuché a María Marta, inclusive escuché a la directora de la escuela en otra oportunidad, escuché a Verónica Toraza, una genia. Le invité a mi escuela acá, que venga a vivir acá. Lo conozco a Balbito, pero hay una reflexión que yo hago. Esto depende, y lo dijo María Marta recién en su alocución, depende de la directora. Entonces esto es muy difícil, si todos tuviéramos una Verónica Toraza, un Balbito en cada una de las escuelas, una María Marta, sería genial, pero no lo podemos hacer. Y no todos tenemos la capacidad que tienen ellos. Es muy difícil eso.
Entonces lo que yo sostengo, y esa es mi reflexión, ¿cómo protocolizar lo que hacen ellos? Que eso es lo difícil. O sea, yo puse escribí recién, cuando vos empezaste a hablar, porque encima tenemos un grave problema. No existe el arraigo hoy en las escuelas rurales, porque si vos preguntás qué padre, dueño de campo, dueño de la propiedad rural que está alrededor de la escuela, lleva a los chicos a su colegio, no hay nadie, o son muy pocos. Entonces van los chicos de empleados que su arraigo en realidad lo tienen en su propio pueblo. Entonces es muy difícil eso, protocolizar eso. Lo quería decir como reflexión nada más. Gracias. Bueno, ¿Puedo contestar algo, Victoria? Sí, dale, María Marta. ¿Puedo Sí, 2 segundos? Sí. Creo que hay algo importante para poder empezar a pensar. Es que en los profesorados tenemos que tener la especialización de la ruralidad. Es decir, en algún momento del profesorado de primaria, sobre todo en los profesorados del interior, tenemos que tener la especialización. Los últimos 2 años tenemos que elegir ser rurales. Y el programa tiene que ser completamente distinto. Y en los concursos para acceder a directora de una escuela rural tienen que tener en cuenta cosas completamente diferentes a las que se tienen en cuenta hoy. Otro tipo de concursos, que presente un proyecto para esa escuela en la cual quiere trabajar. Otro tipo de cosas, es dar vuelta a la historia para que accedan a las escuelas rurales, a los cargos de las escuelas rurales, no las que 3 años de ruralidad para jubilarse con una jubilación mejor, sino la que tenga una vocación enorme por trabajar, y hay muchísimas, pero que no acceden. Entonces, empezar por la especialización desde el profesorado me parece que puede ser uno de los caminos. Totalmente de acuerdo. Para ser fiel a los tiempos, y yo quiero que nos quedemos pum para arriba y no pum para abajo, porque si no nos vamos a quedar pum para abajo y no. Quiero que nos vuele la cabeza, que pensemos un poco, que nos vayamos pensando, y tenemos el lunes que viene, que los espero a todos acá de vuelta para seguir dándole manija a esto y ayudarnos a pasar a cosas concretas. Pero quiero que se vayan con este mini video de la pasión que transmite y el valor que se le da a la escuela en la ruralidad. Y si eso lo pudiéramos concentrar en un frasquito, haría que nuestro mundo fuese bastante distinto a lo que es. Así que les pongo el video y nos despedimos. A ver. Es que no estoy compartiendo pantalla, no tengo que compartir así. ¿Ven? Ahí se ve. ¿Listo? Es muy cortito. ¿Tiene audio? Yo no escucho. ¿No tiene audio? ¿No lo escuchás al audio? ¿No lo escuchan? ¿Alguien más que diga? No, no se escucha, Victoria. No se escucha. Ay, qué lástima. Bueno, el audio es música. Mucho más lindo con el audio. Después les paso el link. Pero de todas maneras, veámoslo. Está subtitulado y el audio es solo música. Lo hace más lindo, pero bueno.
Bueno, una lástima que no se escuchaba el audio. No sé qué pasa con la tecnología, lo había practicado. Pero bueno, creo que eso que vimos existe en la ruralidad. Creo que además la pandemia ha demostrado que todos los chicos querían ir a la escuela, pero hacer algo distinto de lo que la escuela le ofrecía. Y sí, ahora les paso el link. Y esto no ha hecho otra cosa que confirmarlo. Entonces, los que estamos movilizados, desde la comunidad, desde la política, tenemos que abusar nuestro ingenio, como les dije al principio, no lo hagamos como una cosa electoral, hagámosla en serio, hagámosla en profundidad, hagámosla con compromiso. Y bueno, es un gran desafío y los invito a que sigamos trabajando, lo sigamos pensando juntos. Bueno, Eduardo, mientras yo pongo el link y vos si querés Muchas cerrar. gracias, Victoria. Muchas gracias. Me quedé escuchando y llenando el alma de entusiasmo. La verdad que fantástico. Creo, a ver, hablando en nombre de la escuela, la pegamos. Estuvo buenísimo. Así que los esperamos a todos el lunes próximo y nada. Tanta gente necesita esto que estamos muy felices. Muchas gracias, Victoria y equipo. Bueno, ahí estoy poniendo el link. Igual la película se llama Camino a la Escuela. A ver, ¿puedo pegar acá? No, es que no puedo pegar, ¿o sí? Sí puedo pegar. Se llama Camino a la Escuela. ¿Ahora escuchan la música? No. Ah. Bueno, ahí lo pegué. Se llama Camino a la Escuela y yo lo que les mostré es el tráiler. Lo buscan en YouTube. Y nosotros vamos a pegar ahora, copien lo que puso Victoria, y Guillermo, pega nuestros contactos porque tenemos la grabación de esta lindísima jornada. Ahí está. Escuela de Dirigentes Pro. En el YouTube, Escuela de Dirigentes Pro. En Facebook, Pro Dirigentes, etc. Ahí tienen todo esto y además nos podemos comunicar. Bueno, de vuelta. Qué bueno. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Ánimo y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.